La verdadera fortaleza consiste en mantener la calma cuando todo lo que te rodea es caos. Tú lo sabes, yo lo sé. Todos los que van a ver este video lo saben. Mantener la calma en momentos estresantes es importante y crucial. Y no te quiero aburrir con una típica introducción de youtuber. Solo quiero refrescarte la memoria de por qué mantener la calma es tan importante y demostrarte por qué este video será el mejor que verás en todo este año. Por ejemplo, una de las técnicas que veremos más adelante puede transformar completamente tu manera de enfrentar el estrés diario. Pero antes de eso, vamos a comenzar con una reflexión. Te voy a pedir que cierres los ojos y recuerdes los días o semanas que pasaste peleado con un ser querido porque le dijiste o hiciste algo al perder los estribos. ¿Cuántas veces te has metido en problemas estúpidos por hablar sin pensarlo, movido solo por la ira? O esa vez que casi pierdes el trabajo por contestarle agresivamente al idiota de tu jefe que, seamos sinceros, se lo merecía, pero no podías decirle lo que le dijiste. En resumen, por no mantener la calma en momentos cruciales, tú que estás viendo este video, has perdido amigos, familia o tal vez hasta el trabajo. Y eso porque te ha ido bien, porque lo más seguro es que en esta bella vida te encuentres con otra persona más impulsiva que tú y el problema llegue hasta el hospital o, Dios no lo permita, hasta un funeral. Así que lo único que te pido en este video, aparte de que me regales un like, es que te hagas un favor y sigas viendo este contenido para que aprendas lo que con mucho cariño te quiero transmitir. Así que quiérete un poquito más y aprende las 5 formas infalibles para mantener la calma en cualquier situación. Comencemos. Antes de empezar, dime en los comentarios, ¿cuál ha sido tu mayor desafío para mantener la calma en una situación estresante? Quiero comenzar mi lista de 5 con algo que para mí es fundamental para cualquier persona: comunicación clara y efectiva. No subestimes el poder de una buena comunicación en momentos de crisis. ¿Quieres un ejemplo real y poderoso? Pensemos en Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. En medio de la amenaza nazi que acechaba al Reino Unido, cuando el miedo y la incertidumbre dominaban, él se dirigió a su pueblo con el discurso: lucharemos en las playas. We shall fight on the beaches. No solo logró calmar a una nación entera, sino que infundió valor y determinación en cada ciudadano. Y una vez que domines esta técnica, hay una herramienta complementaria que potenciará aún más tus habilidades de comunicación. Te contaré más al final de este segmento. Ahora, déjame preguntar, ¿cómo consiguió Churchill ese impacto? Sencillo, comunicándose de manera clara y efectiva. Pero aquí viene lo que realmente importa, y quiero que prestes mucha atención porque esto te va a servir de por vida. Comunicar no es solo hablar, es también escuchar. Sí, escuchar. No simplemente oír ruido de fondo mientras piensas en lo siguiente que vas a decir, sino realmente escuchar y entender a la otra persona. En momentos de tensión, si solo te enfocas en soltar todo lo que sientes sin prestar atención a los demás, estás echando gasolina al fuego. La comunicación efectiva es un puente de doble vía, así que la próxima vez que te encuentres al borde de perder los estribos, recuerda que tus palabras tienen poder, pero tus oídos también. Escucha activamente, entiende el panorama completo y luego expresa tus ideas con claridad. No te estoy diciendo que te calles y aguantes, te estoy diciendo que uses la comunicación como herramienta para navegar el caos, no para hundirte más en él, porque al final del día, saber comunicarte y, sobre todo, saber escuchar puede ser la diferencia entre resolver un conflicto o empeorarlo. Así que toma nota y empieza a practicar una comunicación clara y efectiva desde hoy. Después de hablar sobre la importancia de la comunicación clara y efectiva, pasemos a una técnica que parece simple, pero es increíblemente poderosa: practicar la respiración profunda. ¿Sabías que, según estudios, más del 60% de las personas toman decisiones impulsivas cuando están bajo estrés? Sí, más de la mitad de nosotros perdemos el control y metemos la pata por no tomarnos un maldito segundo para respirar. ¿Cuántos conflictos se podrían evitar si simplemente nos detuviéramos un momento a inhalar y exhalar? No me digas que tú nunca has explotado y luego te has arrepentido. Es hora de dejar de ser parte de esa estadística y empezar a tomar el control de tus emociones. La respiración profunda no es solo una tontería que te dicen para calmar, tiene una base científica sólida. Al inhalar profundamente y exhalar lentamente, activas la respuesta de relajación de tu cuerpo, lo que reduce la reacción instintiva de lucha o huida que te hace actuar sin pensar. La respiración profunda disminuye tu frecuencia cardíaca,
reduce la presión arterial y aumenta el flujo de oxígeno al cerebro, ayudándote a calmar la mente y tomar decisiones más racionales. Piensa en ello como en presionar el botón de reinicio de tu cuerpo. Estás literalmente diciéndole a tu sistema nervioso que todo está bien, que puede bajar la guardia. Esta técnica es utilizada en terapias cognitivo-conductuales y en otra técnica que te contaré más adelante, precisamente por su efectividad para manejar el estrés y la ansiedad. Así que la próxima vez que sientas que estás a punto de perder los estribos, detente. Inhala contando hasta 4. Mantén el aire otros 4 segundos y exhala contando hasta 4. Repite este proceso unas cuantas veces. Te prometo que notarás cómo tu mente se despeja y cómo recuperas el control. No se trata de reprimir tus emociones, sino de manejarlas de manera inteligente. Practicar la respiración profunda es una herramienta sencilla pero efectiva que puedes usar en cualquier lugar y momento. Te ayudará a mantener la calma y a enfrentar las situaciones con la cabeza fría. Así que, amigo, empieza a respirar mejor y verás cómo cambian las cosas. Ya hemos aprendido a respirar profundamente y a comunicarnos de manera clara y efectiva. Pero no te equivoques, esto no es suficiente. Ahora es el momento de poner en marcha el siguiente paso crucial: analizar la situación objetivamente. Sé que cuando estás en medio del caos, lo último que quieres hacer es detenerte a pensar. Pero déjame decirte algo: actuar sin pensar es como disparar en la oscuridad. Puede que aciertes, pero lo más probable es que te hagas más daño. Permíteme contarte una breve historia. Imagina a Ana, una amiga mía que, después de un malentendido con su jefe, renunció impulsivamente a su trabajo. El resultado: se dio cuenta al día siguiente de que había malinterpretado la situación y perdió una oportunidad que había estado esperando por años. Ahora, pregúntate, ¿cuántas veces has saltado a conclusiones sin tener todos los datos? ¿Cuántos problemas te has creado por no tomarte un maldito minuto para analizar las cosas con la cabeza fría? Analizar la situación objetivamente significa poner tus emociones a un lado por un momento y mirar los hechos tal cual son, no como crees que son, no como sientes que son, sino como realmente son. Es como si te pusieras las gafas de la realidad para ver las cosas con claridad. Y no te estoy diciendo que suprimas tus emociones, al contrario, reconoce cómo te sientes, pero no dejes que eso nuble tu juicio. Usa la lógica y la razón para evaluar la situación. Pregúntate, ¿qué está pasando realmente aquí? ¿Estoy interpretando correctamente lo que sucede o estoy dejando que mis emociones distorsionen la realidad? Analizar objetivamente te permite tomar decisiones informadas y evitar errores que podrías lamentar más tarde. Así que la próxima vez que sientas que el mundo se te viene encima, detente. Ya sabes cómo respirar, ya sabes cómo comunicarte. Ahora es momento de pensar. Recuerda, no eres una víctima de tus circunstancias, eres el protagonista de tu historia, y los protagonistas inteligentes analizan antes de actuar. Así que ponte las pilas y empieza a mirar las cosas con la objetividad que merecen. ¿Te ha pasado alguna vez que al analizar una situación objetivamente lograste evitar un conflicto? Comparte tu experiencia abajo. Pero antes de todo, recuerda suscribirte a mi canal, regalarme un todo maravilloso like y comentar qué te está pareciendo el video. Como cuarta forma de mantener la calma, vamos a hablar de algo que ya hemos tratado mucho en este canal: practicar la atención plena, mindfulness. Sí, otra vez con el mindfulness. ¿Y sabes por qué insisto? Porque funciona. Según estudios científicos, practicar la atención plena puede reducir los niveles de estrés hasta en un 30% y mejorar la capacidad de concentración en un 20%. ¿Te parece poca cosa? Pues piensa en cuántas veces has perdido la calma por no estar presente en el momento, dejando que tu mente se llene de preocupaciones y basura mental. La atención plena te enseña a enfocarte en el aquí y ahora, a observar tus pensamientos y emociones sin juzgarlos. Es como si le pusieras una correa a ese perro loco que es tu mente, para que deje de arrastrarte por caminos que no quieres recorrer. No se trata de sentarse en posición de loto y cantar mantras, a menos que quieras hacerlo. Se trata de ser consciente de lo que está pasando dentro de ti y a tu alrededor. Cuando practicas mindfulness, aprendes a responder en lugar de reaccionar. ¿Notas la diferencia? Responder es actuar con conciencia. Reaccionar es dejarte llevar por el impulso y muchas veces meter la pata. Y antes de que salgas con la excusa de que no tienes tiempo, déjame decirte que bastan 10 minutos al día para notar cambios significativos. Sí, 10 miserables minutos que seguramente desperdicias en redes sociales o viendo videos de gente bailando de forma tonta. Así que deja de poner excusas y empieza a practicar la atención plena. Te ayudará a mantener la calma, a tomar mejores decisiones y a no arruinar tus relaciones por impulsos tontos. No es magia, es ciencia aplicada. Recuerda, ya tienes las herramientas, sabes respirar profundamente.
profundamente. Sabes comunicarte y ahora es momento de estar presente. No sigas viviendo en piloto automático. Despierta y toma el control. Ahora llegamos al quinto y último punto, y presta mucha atención porque esto es lo que cierra el círculo. Mantener una actitud positiva y flexible. Seamos claros, aunque hagas todo lo que te he mencionado anteriormente, respirar, comunicarte, estar presente y analizar, las cosas pueden seguir yéndose al carajo. Sí, así de crudo. La vida es impredecible y a veces no importa cuánto te prepares. Habrá situaciones que simplemente no puedes controlar, pero aquí está el truco. Tu actitud es la que marca la diferencia. Si te aferras a una mentalidad rígida y negativa, cualquier pequeño obstáculo se convertirá en un muro infranqueable. Por el contrario, si adoptas una actitud positiva y flexible, serás capaz de adaptarte a las circunstancias y encontrar soluciones donde otros solo ven problemas. ¿Recuerdas esa vez que todo parecía ir en tu contra y, en lugar de hundirte, decidiste buscar el lado bueno? ¿Cómo cambió todo cuando dejaste de quejarte y empezaste a actuar? Eso es exactamente de lo que estoy hablando. Mantener una actitud positiva no significa ignorar los problemas o vivir en una fantasía. Significa reconocer las dificultades, pero elegir enfocarte en las posibilidades. Es entender que cada desafío es una oportunidad para aprender y crecer, y la flexibilidad es tu aliada en este camino. La rigidez te rompe. La flexibilidad te permite doblarte sin quebrarte. Cuando eres flexible, estás abierto a cambios, a nuevas ideas y a ajustar tu enfoque según sea necesario. Así que, después de todo el trabajo que has hecho, respirar, comunicarte, estar presente y analizar, no dejes que una mala actitud te sabotee. Cultiva el optimismo y la adaptabilidad. No siempre puedes controlar lo que sucede, pero sí puedes controlar cómo respondes. En resumen, mantener una actitud positiva y flexible es el ingrediente final que te permitirá mantener la calma en cualquier situación, porque al final del día, la vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. Así que ya lo sabes, comunica con claridad, respira profundamente, analiza objetivamente, practica la atención plena y, sobre todo, mantén esa actitud positiva y flexible que te llevará más lejos de lo que jamás imaginaste. No permitas que las circunstancias dicten tu estado emocional. Toma el control, aplica lo que has aprendido y verás cómo transformas no solo tus momentos de estrés, sino tu vida entera. La verdadera fortaleza no está en evitar las tormentas, sino en aprender a bailar bajo la lluvia con serenidad y determinación. Y recuerda, juntos podemos mucho, solos muy poco.